Hola, soy Bárbara Mankilev y hoy les voy a hablar sobre los insectos. Según la Organización Ética Animal, el uso de insectos para diversos fines ha crecido mucho en los últimos años, tanto para la creación de colorantes, tejidos, utilización de la miel, alimento para otros animales no humanos, como consumo para los humanos. La cantidad de insectos utilizados es impresionante. Se utilizan alrededor de 4,6 a 21 billones de cochinillas para crear colorante, 420.000 millones a 1 billón de muertes de gusanos de la seda anualmente, y además 2 a 3,2 billones de muertes de insectos por consumo humano. Esto es altísimo considerando que aún no es una práctica que está mundialmente aceptada. La consideración moral de los insectos se enmarca dentro del debate más amplio de la ética animal, moviéndose tradicionalmente desde la exclusión hacia su inclusión progresiva. El término especismo suele atribuirse, según la profesora Spitarte, a un psicólogo de Oxford de apellido Ryder. Según el profesor Oscar Horta, es la discriminación de quienes no pertenecen a una determinada especie. En contra de los insectos, esta discriminación tiene una manifestación especialmente extrema, masiva y generalizada. Se puede decir que los insectos son la frontera de exclusión moral en la ética animal. Dentro de los fundamentos para discriminar a los insectos encontramos la falta de sintiencia, el cual es un error. La sintiencia o sensibilidad es la capacidad de un ser vivo de sentir dolor, placer, de tener experiencias y de querer continuar su vida y ser consciente de ella. Entonces la pregunta es, ¿los insectos pueden sentir? Así lo ha dicho la Declaración de Conciencia de Nueva York del año 2024, la cual declara que, primero, existe un fuerte respaldo científico para atribuir la experiencia consciente a otros mamíferos y a las aves. Segundo, la evidencia empírica indica al menos una posibilidad realista de experiencia consciente en todos los vertebrados, incluidos reptiles, anfibios y peces, y en muchos invertebrados, incluyendo como mínimo moluscos, cefalópodos, crustáceos, decápodos e insectos. Tercero, cuando existe una posibilidad realista de experiencia consciente en un animal, es irresponsable ignorar esa posibilidad en las decisiones que lo afectan. Debemos considerar los riesgos para su bienestar y usar la evidencia para guiar nuestras respuestas ante estos riesgos. En los estudios que destacan tenemos el de Matilde Gibbons y sus pares, quienes concluyen que en general muchos insectos muestran nocicepción clara y en algunos casos aprendizaje asociado a estímulos nocivos. Sin embargo, para la ciencia esto sigue siendo débil. Tenemos también autores como Reed y Nityananda, quienes niegan que con el conocimiento actual o las investigaciones científicas se compruebe que los insectos sean sintientes y que por ello no deberían ser considerados, por ejemplo, para crear normas de bienestar animal a este tipo de animales no humanos. Todo esto es contrastado por el profesor Birch, quien gracias a sus investigaciones expresa el que conocemos hoy como el principio precautorio del derecho animal. Este se traduce en que ante la falta de certeza jurídica total, no debe utilizarse como razón o fundamento para posponer medidas que eviten el sufrimiento animal. O en otras palabras, ante la duda de sintiencia o no, debe protegerse de igual manera al animal no humano. Este principio no exige certeza científica absoluta, sino que exige responsabilidad ante los riesgos. Así fue como el profesor Jonathan Birch permitió que se incluyera a animales invertebrados en la nueva Ley de Bienestar Animal del Reino Unido. A pesar de lo expresado por algunos autores, existen evidencias que deben ser priorizadas al momento de considerar moralmente a los insectos, entre las cuales encontramos las siguientes según Fundación Ética Animal. Primero, cerebros organizados. Los insectos poseen sistemas nerviosos centralizados con cerebros particulares que poseen una región llamada protocerebro con estructuras especiales, que contienen entre 100.000 y 1 millón de neuronas. Segundo, comportamiento inteligente. Los insectos toman decisiones, aprenden de las experiencias anteriores y adaptan el comportamiento cuando cambia la situación. Actividad eléctrica.
su cerebro muestra una actividad eléctrica similar a la de otros animales que sabemos que son sintientes. Conexiones neuronales complejas. El mapa de las conexiones en el cerebro de los insectos es parecido al de los primates en ciertos aspectos importantes. Y por último, procesamiento de la información. Los cuerpos pedunculados reciben e integran información de diferentes sentidos, lo cual permite a los insectos aprender y recordar. Actualmente, el número de insectos explotados por humanos a nivel mundial es exponencialmente mayor al de cualquier otro grupo animal no humano. Si los insectos son sintientes o se sospecha de su sintiencia, su sufrimiento representa un problema moral de una magnitud sin precedentes. Los métodos de matanza industrial que se utilizan para los insectos serían considerados inaceptables para cualquier otro animal no humano vertebrado, las cuales van desde el congelamiento o secado mientras los insectos aún están vivos, o dejarlos sin comida durante más de 48 horas para que mueran por inanición, lo que subraya una doble moral especista. Según Golson, desde los años 70, la población mundial de insectos se ha visto reducida en un 75%, y afirma que esta reducción se debe a que sus hábitats han sido arrasados, quemados o convertidos en agrícolas por el uso de pesticidas, fertilizantes, degradado de los suelos, se secan los ríos y además por el cambio climático y por su uso general en la alimentación. Jurídicamente es mundialmente reconocido que los insectos han sido invisibilizados como animales no humanos, encontrándose aún más discriminados producto del especismo. Esto conlleva a que su consideración moral sea menor y por ende no existan normas que protejan su bienestar. En muchos ordenamientos jurídicos son protegidos los insectos nativos, pero quienes no alcanzan este tipo de categorías o incluso son considerados como dañinos o introducidos al sistema o al ecosistema, son descartados y exterminados sin consideración alguna de su bienestar animal. Este tipo de problemas son los que debemos comenzar a regular partiendo por considerarlos al igual que a otros animales no humanos de índole vertebrados, como seres sintientes o sensibles, aun cuando exista la duda de que así sea. En resumen, el especismo contra los insectos los despoja de toda consideración moral basándose en prejuicios estéticos de especie y tamaño, hasta avalados por la ciencia, lo que facilita su explotación a una escala inimaginable bajo métodos que serían condenados si se aplicaran a animales no humanos más cercanos a nosotros o con los que más empatizamos como sociedad, a pesar de las crecientes evidencias científicas que sugieren su capacidad de sentir. Hasta pronto.